En Ardes, Proyecto Ardes, somos un grupo multidisciplinario que venimos trabajando desde el 2017 en archivos, documentos, memoria en torno a las artes escénicas. Hoy en día nos estamos empezando a pensar también como artes de manera más amplia y también prácticas culturales, ¿ya? Entonces, con Colectivo Zoológico empezamos a trabajar en el 2017, documentando la obra NIMBY. Parte de ella, ahí se desarrolló un proceso y ese trabajo está alojado en la plataforma web. Nosotras trabajamos con archivos digitales, no tenemos archivos físicos, y esos archivos digitales, en el caso de NIM con Colectivo Zoológico, están en la web que es proyectoarde.org. Hoy, este año, el 2020, nos adjudicamos un proyecto Fondar para trabajar con archivos de 8 compañías que actualmente están en desarrollo en distintas situaciones, ¿ya? Y bueno, hemos estado en este año de pandemia intentando trabajar estos archivos, esta documentación, y con Colectivo Zoológico ha sido uno de los grupos con los que hemos podido desarrollar con mayor profundidad el trabajo de memoria. Lo que hemos estado haciendo es, bueno, trabajar sobre Dark, que fue una decisión que tomó el grupo de querer revisitar esa obra, ese proceso de creación. Nosotras trabajamos los archivos como una posibilidad de mirar los procesos de creación, ya como las distintas etapas, las distintas dinámicas, metodologías, etcétera, que se dan dentro del proceso, y por lo tanto con distintos tipos de documentos. Ahí yo te mandé el drive, y como el grupo también ha estado trabajando con el archivo de la escena teatral de la Católica, con la documentación del colectivo, entonces ellos, o sea, han desarrollado, bueno, un trabajo bien importante de recopilación documental. Entonces lo que nosotras hemos estado desarrollando con Dark es poder trabajar como la memoria un poco también personal de cada uno y cada una del grupo, en torno a ese proceso complejo que fue Dark y que por algo fue escogido para poder remirar, ¿cierto? Y en el fondo lo que hemos trabajado es cómo los documentos también, cómo esos materiales residuales de los procesos nos permiten, actúan como una suerte de mediadores para poder volver a mirar y a sentir también ese proceso de creación. Y lo que implicó para cada uno, para cada una en su trayectoria como creadores, como creadoras, y los aprendizajes que se dieron, las formas de crear que descubrieron en esa experiencia, etc. Eso. Quizás también contarte, José, como para este proyecto con el que estamos, se llama Huellas de Creación, y estamos trabajando con otras compañías también, con Antimétodo, con Los Barbudos, con la Laura Palmer un poco. Bueno, han habido procesos bien distintos también, porque nos ha tocado esto en pandemia y cada grupo está en distintas situaciones, pues. Con La Niña Horrible, y con Conce también estamos ahí tratando de sacar adelante un trabajo sobre la reconstrucción, Teatro La Reconstrucción de Conce, donde está la Leila Selman. Sí. Sí, Teatro Puerto también de La Serena, claro. Teatro Container de Valpo. Claro, entonces hemos estado teniendo entrevistas con cada integrante, donde nos relatan su proceso y nos muestran documentos que fueron significativos para ellos, y documentos nosotros lo pensamos en términos amplios, como desde un libro teórico que fue importante para ti, hasta un guión, un dibujo, tu bitácora de trabajo, etcétera. Algo relacionado con la escenografía, con el vestuario, así en términos muy amplios entendemos el documento. Eso así como lo que hemos estado haciendo este tiempo. Y nos faltaba hablar contigo, de hecho, para cerrar como el proceso de entrevistas de Colectivo Zoológico. Entonces, para partir, o sea, yo creo que primera pregunta, si nos pudieras contar desde tu experiencia, rememorando lo que fue Dark, ¿qué fue Dark para ti como proceso de creación?
Bueno, de hecho, cuando supe de la entrevista estuve revisando, como intentando hacer memoria del proceso y me di cuenta que tengo una memoria nebulosa del proceso de Dark. Recuerdo pocas cosas y tuve que hacer el ejercicio de repensar o de rever algunos de los archivos que están virtualmente, que Connie me compartió, porque lo otro también, yo supe del proceso de recopilación de archivos, y el asunto es que como desde el 2018, como contaba, no estoy viviendo, no estoy radicado en Chile de forma definitiva, guardo muy pocos archivos del proceso de trabajo. O sea, sé que en mi casa en Concepción tengo bitácora y tengo cuaderno, tengo apuntes, pero que no tengo conmigo y tampoco he hecho el proceso de digitalización. Por lo tanto, lo que recuerdo de Dark está apoyado principalmente en el proceso de memoria y compartiendo también con otras entrevistas que fui escuchando del colectivo, hay una memoria un tanto como nebulosa o oscura, que creo que hace un correlato también con el título, con Dark. Un proceso bastante oscuro, a pesar de que en muchos aspectos fue bastante luminoso, no solamente por la utilización del mapping, sino que por ciertos, creo yo, como descubrimientos escénicos durante el proceso. Y particularmente es el último proceso actoral que yo viví, digamos, como actor. Estuve actuando desde que salí de la escuela mucho tiempo y esa es la última obra que actué, digamos. Y guardo como desde el ejercicio actoral una memoria un tanto nebulosa, que creo podemos ir desentrañando probablemente a lo largo de la entrevista. Hice el ejercicio de anotar algunas cosas. Pero bueno, eso, Dark para mí es el último proceso actoral que viví, el último ejercicio desde el lugar de actor en términos escénicos. Y digo principalmente también dividiendo Dark en dos etapas, que creo que era un ejercicio que también hizo la Vivi Nas. Es decir, en la primera etapa, que es el proceso de creación de la obra hasta que la obra llega a estrenarse, que es en el 2016, claro, que va desde principios de año hasta el estreno, ya en el invierno del 2016, y luego la segunda etapa, que es cuando la obra luego de estrenarse pasan un par de meses, entonces la obra se repiensa a propósito de la organización que el colectivo hizo de una retrospectiva, a propósito de esa retrospectiva y a propósito de que la obra fue invitada también a un festival en Sevilla y también, claro, fue invitada a un festival en Sevilla, el Festival de Emergentes, entonces la obra se piensa volver a revisar. Creo que Nico, Loren, Guille, Juan Pablo se reúnen con Pablo Mois, deciden cómo revisitar la obra, proponen en términos generales una reestructuración y luego se ensaya esa reestructuración para estrenarla. Y ese sería un segundo proceso de creación, porque si bien sustantivamente la obra siguió siendo en, en, en contenido, diría yo, muy, bueno, fue la misma obra, si esa reestructuración, diría yo, afectó, fue un segundo proceso prácticamente cuando se estrena, e incluso la recepción del público y la recepción del propio colectivo fue distinta en el estreno del 2016 a lo que se hace el 2017. Y, Entonces, claro, ese proceso del 2017, que es el último recuerdo que yo tengo como actor también, ahora, en el tiempo que llevo. ¿Y a qué te refieres con esa recepción distinta? Si nos pudiera como explicitar más o detallar más. Eh, yo creo que en el fondo el proceso fue muy complejo, fue un proceso largo y corto al mismo tiempo, o sea, fue un proceso largo en el sentido que fue mucho ensayo y muy intenso, pero fue corto porque fue aproximadamente desde marzo hasta junio, y ese proceso corto hizo que el proceso se planteó como una investigación, y en esa investigación yo diría que no había una claridad de cuál era el resultado al que se quería llegar. Al no haber esa claridad hubo mucho riesgo
Y en ese riego fue un proceso errante, y cuando digo errante no lo digo en términos negativos, sino que lo digo en términos de la errancia, de un proceso de investigación que consiste muchas veces en perderse. Entonces, creo yo, cuando se estrena la obra, el resultado de la investigación estaba muy cerca todavía y por lo tanto quizás no hubo distancia para tomar decisión sobre lo que se estaba investigando y cuáles eran los elementos que se estaban poniendo en escena. No había ese proceso de investigación, que durante mucho tiempo fue errante, estaba muy encima cuando se estrena. Entonces, creo yo, cuando la obra se estrena, no había un control, como muchas veces uno llega a un estreno sabiendo en el fondo las cosas que está poniendo en juego. Acá se pusieron en juego muchas ideas escénicas, sin tener todavía noción de cuál era el camino que se había recorrido y cuál era lo que se estaba poniendo en escena. Y ahí es donde, cuando la obra se estrena también, fue muy difícil para la gente comprender el resultado de lo que se había llegado. O sea, y también para nosotros, creo yo. Para el grupo fue difícil, en el fondo, poder definir claramente de qué se trataba la obra. Y creo que el proceso también, o sea, la obra de Dark, creo yo que reflexiona también sobre el propio proceso de creación. Y en ese proceso de creación, durante mucho tiempo, hubo oscuridad en determinar, en el fondo, muchas cosas incluso que creo yo que tienen que ver con cuál era el sentido de hacer teatro en el contexto en el que lo estábamos haciendo. Y ahí, en ese proceso de dar, pienso yo, había una diferencia con respecto a otros procesos anteriores. Yo no estuve en los primeros procesos del colectivo, sí participé del proceso de Un enemigo del pueblo, y el proceso de Un enemigo del pueblo, tanto en cómo se direccionó el proceso, hacia cuáles eran las cosas que se querían poner en escena claramente, había una seguridad que creo que en el caso del estreno de Dark era todavía un terreno pantanoso, ¿no? Y oscuro. Y por eso digo como de una primera recepción. Y luego lo que ocurre con el paso del tiempo es que esa distancia da la perspectiva para poder ordenar quizás el resultado, hacer un poco más entendible también la obra en términos dramatúrgicos para el espectador, y eso hizo que la recepción también fuese distinta, creo yo, del proceso. Aparte de una maduración lógica que quizás los procesos viven, hubo una definición estructural del trabajo, en términos dramatúrgicos estoy hablando. No tanto así en la idea escénica puesta en juego, pero sí en términos dramatúrgicos hubo una reestructuración que creo que hizo más claro la obra, ¿no? Se construyó, la fábula también de la obra quedó más clara, hubo una decisión con respecto a eso y por lo tanto la recepción del público creo que fue distinta también. José, y para ti como actor, en términos del proceso actoral, ¿cómo viviste este proceso más errante, más pantanoso, que también has ocupado ese concepto? Y también pudiendo hacer un poco la comparación, por ejemplo, con El enemigo del pueblo, ¿cómo fue para ti vivir desde como actor ese proceso con estas características que nos está comentando? La verdad es que recuerdo poco. Eso es una de las características. Recuerdo poco el proceso. Recuerdo ciertos hitos del proceso, pero del proceso y cómo yo me vinculé emocionalmente con ese proceso actoral es algo que no recuerdo tanto. En particular sí recuerdo la intención, bueno, antes de eso quisiera como hacer un punto en realidad con qué pasa con las obras del colectivo, lo que ha sido mi trabajo en colaboración con el colectivo, tanto en Un enemigo del pueblo como en Dark, a diferencia de otros procesos actorales de pronto que yo he asumido, que creo que en el fondo, sí, en el trabajo del colectivo uno plantea que el ejercicio actoral es importante porque en el fondo es un trabajo y de alguna otra forma uno pone en escena a través del actor o de la actriz ciertos elementos que son interesantes y que son fundamentales, ¿no? Pero aún así hay una mayor preocupación por las propuestas de lo colectivo, ¿no? Que la obra una preocupación por la propuesta escénica, más que por el trabajo actoral particular. Entonces, sí creo que tanto en el colectivo, o sea, perdón, en El enemigo del pueblo como en Dark,
Lo que recuerdo más, incluso más que de lo que yo me preguntaba como actor, era las conversaciones sobre qué colectivamente se estaba poniendo en escena y cómo cada uno aportaba desde el lugar donde tenía que aportar a que esa idea fuese la idea que primaba, más allá del proceso individual de cada uno. Entonces, lo que sí recuerdo del trabajo del enemigo del pueblo es que yo creo que había, de hecho lo noté aquí y lo recuerdo también de varias conversaciones que tuvimos durante el proceso. En el caso del enemigo del pueblo parten de dos elementos claros en el proceso. Parten de una relectura o una nueva puesta en escena de dos textos clásicos, ¿no? El enemigo del pueblo de Ibsen y Juana d'Arc de Bertolt Brecht. Entonces, los dos tienen un inicio similar, ¿no? Es como volver a releer o a remontar o a reponer en escena una obra clásica, o una obra que pertenece al repertorio clásico del teatro occidental, al menos, o del teatro europeo. Ahí hay dos elementos. Y desde una perspectiva chilena y latinoamericana, ¿no? Desde el sur del mundo. Yo creo que el trabajo que se hizo con Un enemigo del pueblo fue respetar mucho la estructura dramatúrgica de la obra. Hubo una relectura, una reinterpretación dramatúrgica que hizo Bosco, en conjunto, Bosco Cayo, en conjunto con el colectivo, pero que de alguna otra forma mantuvo la estructura de la obra y reactualizó ese conflicto a lo que nosotros veíamos que ocurría en Chile. Y en ese momento, esa obra se estrena en el 2014, había una sensación de profundo malestar contra el modelo económico, contra el modelo económico neoliberal, y que todo el proceso de transición a la democracia, de la farsa, entre comillas, ¿no? Había sido una farsa, o sea, que había sido una máscara que ocultaba en el fondo la imposición de uno de los capitalismos más brutales que se viven en el mundo, digamos, que es el capitalismo chileno. Entonces, una de las intenciones del colectivo era, en ese momento, recuerdo de las conversaciones, era cómo esta obra nos permite plantear que eso que ocurría en el conflicto del enemigo del pueblo también ocurre en Chile, y ese ocultar la información, ¿no? Que se va a construir, se descubre que el agua está envenenada, pero el hecho de hacer pública esa noticia es la ruina del pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Y era lo que veíamos en el fondo que estaba ocurriendo en Chile con la colusión, con el sistema económico, entonces creíamos que el teatro tenía una labor de denuncia muy clara. Había que denunciar eso que estaba ocurriendo y había que desenmascarar en el fondo ese sistema económico, político, que en el fondo estaba ocultando este manejo de información, el modelo económico tan brutal, ¿no? Entonces, en ese caso, uno de los personajes, de hecho, que es el alcalde, lejos de ponerlo como un personaje de la derecha más extrema, se puso como casi un personaje joven de la Concertación, o incluso de la izquierda, ¿no? Para tratar de hacer evidente que desde la izquierda parlamentaria hasta la derecha parlamentaria, todos estaban financiados por los grandes grupos económicos. Ese era uno de los objetivos, ¿no? Y creíamos que ahí había una responsabilidad también en hacerlo. Y hay también muchas de las decisiones sobre el tercer o cuarto acto, que se plantea, por ejemplo, abierto a la audiencia, en donde la obra se transformó en una asamblea, por lo tanto lo que había que hacer era dar voz a las personas que estaban, al público, ¿no? Que pudiera manifestarse frente a esta realidad. Y yo creo que lo que ocurrió desde 2014 al 2016 es que muchos de esos casos se destaparon, ¿no? Se supo mucho de la colusión, se supo mucho de Ponce Lerú, y teníamos la sensación de que no había ocurrido nada. O sea, se sabía todo eso que había que manifestar, todo eso que había que desenmascarar, pero la realidad de alguna otra forma, con todos los casos de colusión y con todos los casos de financiamiento ilegal de la política, superó en el fondo lo que nosotros estábamos manifestando en el 2014, fue mucho más brutal todavía. Y veíamos que y el 2016 vimos que la realidad no cambiaba prácticamente, o sea, se sabía todo eso y no se generaba. Entonces, creo que el proceso de dar también
tomo un referente como Bertolt Brecht, que era el referente del teatro político, es como muchas veces hacíamos la broma, así, palabra de Bertolt Brecht, porque claro, es un referente muy fuerte el teatro político. Tomamos ese referente de teatro político, pero al tomarlo y al reactualizarlo también la pregunta y la duda o la falta de certeza sobre cuál es el rol del teatro político hoy frente a la realidad chilena en la que estaba pasando. Entonces, esa sensación de confusión también con lo que estaba ocurriendo en el mundo, con el surgimiento de los movimientos de extrema derecha en gran parte de distintos lugares, hizo que, creo yo, que esa confusión sobre qué hacer con la obra, cómo actualizar a Bertolt Brecht y qué sentido tiene el teatro político hoy, montarlo en una... qué es lo que el teatro político hoy debería hacer, creo que eso yo cuela el proceso de creación y está presente durante todo el proceso de creación. Entonces, creo yo que en algún momento una de las cosas que deciden, bueno, se conversa mucho y Nicola Loren con Juan Pablo toman la decisión de decir, bueno, entonces vamos a reflexionar sobre el propio proceso de construcción que hemos hecho, ¿no? Y la obra también termina siendo muchas de las escenas, de los textos, de las ideas que son parte de la puesta en escena finalmente, porque la mayor parte del trabajo queda afuera, eso pasa en el teatro muchas veces. La mayor parte de las conversaciones y del trabajo queda fuera de escena, pero lo que termina quedando dentro de escena fue una reflexión sobre el propio proceso de creación, y creo que ahí Dark es casi como una serpiente que se muerde la cola, porque para poder encontrar o responder esa duda con respecto a qué ocurre con el teatro, qué sentido tiene el teatro político en ese momento, el 2016, pensemos que es mucho antes del estallido, ¿no? Fue como volver a revisitar cuál era el sentido del teatro, cuál era el sentido de hacer teatro político, revisitando desde distintos lugares el propio proceso de creación de la obra. Entonces, fue el acto de decir, bueno, entonces Juana va a ser un referente, pero no vamos a poner en escena a Bertolt Brecht, sino que vamos a utilizarlo como para reflexionar sobre el propio proceso de creación y sobre el propio sentido de la investigación artística, el propio sentido del arte en el teatro. Entonces, desde ahí los recuerdos que yo tengo como actor no van tanto sobre mi proceso personal, sino que van como colectivamente acertamos o no acertamos, y muchas veces no acertamos a tratar de llevar esa idea de escena, y muchas veces también recuerdo que no teníamos la claridad sobre cuál era la idea que estábamos poniendo en escena específicamente. Hay un momento en una de las entrevistas que se habla de abrir y abrir y abrir y volver a probar y abrir, y claro, hay un proceso que es como uno abre tanto que finalmente en ese abrir no sabe cómo apretar, digamos. Entonces, la diferencia de los dos procesos es que hay una directriz mucho más clara, un camino mucho más prediseñado en Un enemigo del pueblo. Eso considerando también todo el proceso de investigación, pero en Dark no hubo, creo yo, una luz al final del camino que dijera, este es el camino que tenemos que tomar, sino que esa duda, esa insistencia se mantuvo a lo largo de la mayor parte del proceso. Creo que la preocupación estaba puesta ahí, por lo menos hablo a título personal. Qué interesante lo que cuentas, porque es como si en El enemigo del pueblo estuvieran con una convicción súper clara, una convicción política súper clara quizá, que con el contexto y, no sé, las preguntas de grupo personales es como perderse un poco también de las como convicciones o luchas políticas, o, no sé, me parece interesante eso, como en cuanto al teatro político. Y mencionaste algo sobre los descubrimientos escénicos en un momento, al principio. Las ideas escénicas, claro. Uh-huh. ¿Me podrías contar más de qué se trata eso? ¿O a qué descubrimientos escénicos llegaron? Bueno, por ejemplo, lo planteo, muchas de las escenas que terminaron siendo partes de la obra, o no sé si muchas, probablemente en esta entrevista voy a ser muy errante también, porque a medida que hablo con ustedes, voy intentando recordar gran parte del proceso, pero el final de la obra, por ejemplo, es una escena en donde se abre, ¿no?, esta pantalla, aparece la Bibi y es vestida de
vestida y va, a medida de ese proceso, va icónicamente transformándose en muchas construcciones de lo que es la mujer, ¿no? O lo que la mujer ha sido a lo largo de la historia occidental, ¿no? Desde aspectos más clichés hasta, bueno, hasta notoriamente construcciones que tienen que ver con el ejercicio del poder y el patriarcado también. Y ella se va cambiando de ropa, o nosotros la vamos cambiando, los actores, ¿no? O actores, ejecutores, la vamos cambiando. Y esa es prácticamente la escena final, ¿no? Del ejercicio. Y esa escena surgió a partir de una improvisación, por ejemplo. En donde durante mucho tiempo era como, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a improvisar, ¿no? Recuerdo que había una cantidad de ropa, eso fue en la sala de la estación Mapocho, que estuvimos un tiempo ahí trabajando. Creo que los espacios también fueron muy determinantes en el proceso. Hubo un tiempo en la estación Mapocho, hubo otro tiempo en Teatro Cinema, que está... Y esa escena particular, por ejemplo, fue producto de una improvisación. Y luego de la improvisación fue como, wow, qué interesante era esa escena. Luego fue como intentar sacar o sacar las capas de significancia de lo que esa escena pudo haber sido. Y luego la certeza de que esa escena había que utilizarla en algún lugar porque hacía sentido, pero no se sabía bien cómo ni dónde. Y en algún momento fue decir, bueno, esa escena es el final de la obra. Y así, en el fondo, en base a esa decisión, se tomaron muchas otras decisiones, muchas veces sin una convicción dramatúrgica previa, sino que en relación a lo que esas escenas o esos momentos significaban en términos de, de momentos escénicos y al mismo tiempo de intuición. Había mucha intuición en el trabajo, hubo mucha intuición en el proceso. José, Cata, a mí me gustaría como si pudiéramos abrir el Drive y, por ejemplo, ir a la foto. Yo no puedo abrir Chrome porque se me va a caer Zoom. Entonces, si tú, Cata, puedes abrir la carpeta, porque creo que está la foto por ahí, hay una de las fotos que hablan de ese momento del ensayo, donde no recuerdo bien si en la carpeta de la Paula Pavés, por ejemplo, que creo que nos permite como poder recordar con imágenes, favorece también la memoria. Ahí me perdí. Iba a decir algo que te interrumpí, José. No, no, Claro, no. que estabas contando sobre esa escena y cómo después esa escena se posiciona en el final de la obra. O sea, de alguna forma, a mí me parece también bien interesante que si bien es un proceso complejo porque abren y abren distintas posibilidades, eso también tiene que ver con que es difícil tener un proceso más errante, como lo dices tú, en un marco que está determinado por un tiempo específico de creación, que está dado por el Fondar, por ejemplo. O sea, no Sí, tenían un tiempo abierto de creación, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. eso también hace que este proceso más abierto, este proceso de poder dar un espacio a perderse también, que es propio de una exploración en la cual están dejando fuera o están distanciándose del texto, que es una estructura importante para poder ordenar y organizar, se tenga que hacer en un espacio, en un tiempo tan acotado de trabajo, ¿no? Sí, sí, yo a propósito de lo del texto que dice, una de las cosas que a mí me gusta mucho de Dark es que siento que la estructura de la obra no está dada por el texto, sino que está dada por la organización de ciertos momentos escénicos. Eh, que la misma estructura de la obra, ¿no? Es desfragmentada y había un tiempo que se conversaba que era como una especie de muñeca rusa o de una serpiente que se mordía la cola, que constantemente estaba volviendo al inicio y donde todas las capas
de significación, incluso las capas, entre comillas, de dramatúrgicas de realidad, estaban constantemente solapándose una sobre otra. Por ejemplo, en el primer proceso de Dark, el que se estrena en el invierno del 2016, había un elemento que estaba muy presente, que luego en la reestructuración no quedó tan presente, siguió, pero no estaba tan presente, y era la idea de la cosa, ¿no? Y creo que ahí había una idea muy interesante, lo de la cosa, porque era un concepto o una idea escénica, o incluso un elemento escenográfico, que permitía, que cohesionaba la obra, pero al mismo tiempo no había una unilateralidad de lo que eso significaba. Y cada uno, tanto de los miembros del colectivo, podía interpretar que la cosa era algo, y el público también podía interpretar que la cosa era algo, ¿no? No sé si lo han revisado, que siempre se hablaba de la cosa estaba ahí, pero nunca se decía que era la cosa. Y ese lugar de construcción me parece que es muy interesante porque, porque en el proceso de encontrar ciertas ideas que dan sentido a la investigación, pero que de alguna otra forma no tienen una organización dramatúrgica tradicional. No es que la idea de la cosa se vaya desarrollando desde una dramaturgia tradicional, sino que está presente a lo largo de toda la puesta en escena y nunca se esclarece también qué es y qué no fue la cosa. Mira, ahí de hecho, en esa fotografía un poco más arriba, está otro de los lugares en los cuales la obra se construyó, que está ahí, que era un galpón, ¿no? El antiguo, un galpón, en donde pasamos un invierno muy duro ensayando, y donde muchas veces, ahora que recuerdo, había olvidado que gran parte de la obra se ensayó en ese En el galpón. galpón de la Malucha Pinto, en Sí, 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 sí. Independencia. Y Sí. había mucha escenografía de ella, recuerdo, ahí teníamos que hacer un espacio, teníamos que calefaccionar para poder crear, y yo diría que, no recuerdo, pero muchos de los elementos que estaban en el lugar, por ejemplo, en los lugares en los cuales fuimos ensayando, terminaron siendo parte de la obra, por ejemplo, porque en algún momento se utilizaron y hizo sentido, y por lo tanto pasaron a ser parte de la puesta en escena, sin que eso haya sido una decisión dramatúrgica previa. No es cómo escenificamos esta idea previa, sino cómo las ideas que vamos encontrando de pronto no hacen sentido y tienen que ser parte del resultado, o de lo que se muestra, porque... Te iba a preguntar que esta escena de la Bibi, cuando la visten al final, ¿salió en una improvisación al principio del proceso? Y ustedes dijeron, esto tiene que ir, esta escena independiente del texto, de la dramaturgia que creen, tiene que ir, fue como esa convicción. Lo que recuerdo ahora es que esa escena surgió cuando estábamos ensayando en el galpón de Matucana, perdón, de Estación Mapocho. Estábamos ensayando en Estación Mapocho, pero antes de eso ya habíamos desechado varias posibilidades de trabajo, de estructuración de la obra. Entonces surgió en algún momento en donde comentamos y sentimos, ¿no? Después de una conversación, que esa escena tenía mucho sentido, que nos había parecido que esa obra contenía cierta idea, que la obra de alguna otra forma dialogaba, y ahí se tomó la decisión de que era un material interesante para considerar, y luego durante el proceso se volvió ese material para decidir que era el final de la obra. Sí. Perdona, José, mira, Cata, ándate a Materiales Compañía. Lo que pasa es que como tenemos lo que, todo lo que el grupo ha guardado, tenemos una subcarpeta donde hicimos la selección ahí, esa colección Colectivo Zoológico Dark, ahí, y ahí está la carpeta Dark Paula Pavés. Si es que por aquí creo que está esa, por ejemplo, esa foto 4, donde está la Bibi con una peluca y que está Sí. vestida de guasa. Está con un
creo que si mal no recuerdo, esa foto alguien nos mencionó que era un ejercicio que se hacía donde se vestía a la Bibi, que fue bien al inicio del proceso, porque Estación Mapocho fue el primer lugar donde estuvieron ensayando, ¿no? Sí, sí, Estación Mapocho fue el primer lugar. Y eso ya, pero esa escena, lo que recuerdo, debe haber pasado aproximadamente un mes desde que comenzamos los ensayos. Porque también recuerdo que era Estación Mapocho eran ensayos de mucha conversación y mucha discusión también sobre qué era lo que había que poner en juego o cómo abordar una relectura de Bertolt Brecht. Eso también durante un tiempo llevó mucha conversación. Entonces, la primera parte del proceso también eh, fue de mucho diálogo y recuerdo que, la verdad recuerdo poco, pero sí fue al inicio del proceso, cuando estábamos en la estación Mapocho. Ahí es donde yo hablo de esos momentos, de esos elementos nebulosos, pero que de pronto son muy luminosos, porque sí hay ciertos hitos del proceso que recuerdo muy fuerte, ¿no? Cuando se tuvieron ciertas conversaciones o cuando hubo ciertos ensayos en donde algo funcionó o que no hizo sentido. Ese es uno de los momentos que recuerdo, de hecho, el ensayo y la improvisación de las, que nosotros llamábamos las 1000 mujeres, recuerdo, estaba escrito, 1000 mujeres. Después nos reíamos porque no alcanzaban a ser 1000, sino que eran aproximadamente 15 o 20 las que alcanzábamos a construir. Pero... ¿Cómo era eso? Creo que me perdí un poquito, como esto de las 1000 mujeres lo tenían en ensayo escrito. No, la primera vez que se improvisó sobre esa escena, luego cuando escribíamos para referirnos a ese material, alguien lo denominó como las 1000 mujeres, porque era la idea de una mujer que iba adoptando distintos roles, ¿no? Distintas identidades. Se llamaba las 1000 mujeres y después, bueno, cambió de nombre. Oye, y hablabas también de escenas fallidas, como de improvisaciones o propuestas que no llegaron a puerto, que no... ¿Nos podrías contar algunas, si es que recuerdas alguna escena fallida también? Bueno, yo en la primera etapa de Matucana 100, o sea, cuando se estrenó la obra en Matucana 100, o sea, el primer estreno, había una escena en donde yo actuaba, porque en algún momento las escenas fueron determinándose como ciertos momentos de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, el personaje del Guille, que era Arellano, tenía una escena en donde todos colaborábamos, pero una escena en donde, entre comillas, como que se desarrollaba un poco más ese personaje, dentro de la estructura que era como la elaboración de este documental. Luego, Germán tenía otra escena en donde se desarrollaba un poco más. Juan Pablo, el personaje de Salvatierra, tenía otra escena en donde se desarrollaba más. Y había una que era como la escena del personaje que yo ejecutaba, que era Osvaldo. Entonces, Osvaldo tenía una escena en donde narraba, creo, un encuentro sexual con el personaje de Juana d'Arc. Y esa escena, claro, en algún momento, pocos días antes del estreno, se sacó, no alcanzó a ver la luz del estreno. Ese es uno de los materiales que se construyó, pero que finalmente no fueron parte de la puesta en escena. Qué interesante eso que planteaste, cómo las obras finalmente son un recorte, o sea, la cantidad de procesos, conocimientos, experimentaciones que quedan fuera de lo que se muestra, o sea, que no se ve en la escena y que dan cuenta de un trabajo también súper profundo, largo. No sé, interesante esa reflexión, digamos, como traer lo fallido también o lo que quedó afuera. No sé. Sí, por eso también el trabajo que hacen de documentación me parece muy interesante, porque es también traer todo el proceso, ¿no? Y muchas veces el resultado final de la puesta en escena es un porcentaje de todo ese trabajo, ¿no? Mucho del trabajo muchas veces queda afuera. Oye, José, en el proceso de creación dramatúrgica que fue guiado por Juan Pablo,
pero en el que todos participaron. ¿Qué recuerdas de ese proceso? ¿Recuerdas o sea, tú escribiste textos? ¿Cómo fue eso? ¿Qué de eso que escribiste quedó? ¿Cómo viviste también el recorte, por ejemplo? En fin, como entrando en ese espacio del proceso de escritura. Claro, todos nosotros escribimos en un momento, después de muchas pruebas, incluso hubo un momento, mira, recuerdo ahora, estuvimos ensayando en el Teatro Cousiño también. Hubo algunos de los ensayos que fueron en el Teatro Cousiño. En el Teatro Cousiño hacía mucho frío y por lo tanto fuimos a algunas de las salas del teatro y otras veces ocupábamos el escenario. Ya habíamos dejado Matucana, perdón, el ensayo en la estación Mapocho y gran parte de lo que habíamos probado o habíamos pensado para la obra no estaba surtiendo el efecto que se esperaba, creo. Por lo tanto, incluso hubo una pausa en el proceso como para poder clarificar un poco y poder tomar ciertas decisiones, porque se llevaba mucho del trabajo y todo estaba siendo muy nebuloso. Y en ese momento, claro, Nico y Loren nos proponen que reflexionemos sobre el propio proceso, que ficcionemos el propio proceso que nosotros llevábamos de parte de, o sea, que llevábamos en estos meses de ensayo. Y dentro de esa reflexión, yo escribí, claro, una parte de ese proceso como bitácora, que fue lo que terminó construyendo finalmente el personaje de Osvaldo, ¿no? Aparte de todas las otras improvisaciones y juegos que se hicieron. Recuerdo esa escritura que finalmente terminó siendo determinada por la bitácora del Guille. La bitácora que escribió Guille se tomó como el elemento central a tal punto que los personajes que Guille ficcionaba, en este caso Salvatierra, Germán, y en mi caso Osvaldo, el nombre de Osvaldo surge a propósito de una bitácora que había escrito Guille. Y el personaje que asume Guille surge a partir de una bitácora que había escrito yo, ¿no? El personaje de Salvatierra. Por lo tanto, una de las escenas de ese encuentro, como de ese encuentro sexual del personaje de Osvaldo con Juana, era una de las escenas que finalmente terminaron quedando fuera de la puesta en escena. Y otra de las reflexiones que yo recuerdo haber aportado en la dramaturgia fue una de las escenas finales de la obra, cuando ya los personajes son convocados, no con las pelucas, sino cuando llegan a la convocatoria de Juana, y en el fondo ella les explica el proyecto documental, que se va a filmar ese documental, y ahí ella hace una reflexión sobre la cámara, y sobre el foco, y sobre el ojo, y cómo en el fondo la mayor parte de la tecnología que nosotros utilizamos define el foco por sí solo, ¿no? Que nosotros no sabemos muchas veces dónde ponemos el foco. Recuerdo que ese texto surgió también de uno de los escritos que aporté o de una de las improvisaciones que se hicieron durante el proceso. Y lo otro, la pregunta que tú me señalabas, cómo viví el corte, recuerdo que era a pocos días del estreno, pero en el fondo recuerdo haber hablado con el Nico, parece el Nico me dijo, mira, esta escena para lo que está haciendo la obra no está funcionando. Y hasta ese momento tampoco, hasta llegar al estreno, no lográbamos contemplar completamente cuál era la obra finalmente que se estaba poniendo en escena. El total, no lográbamos verlo, o por lo menos yo no lograba verlo con totalidad, y por lo tanto me pareció un procedimiento normal, como que de todo el material, hay cierto material que queda y otro material que no, porque en el fondo lo importante es que la obra se sustente. Creo que, no sé si olvidé alguna de las preguntas que me habías comentado con... No sé, yo tampoco, yo también tengo problemas de memoria siempre. No, pero sí me hace pensar, si tú tuvieras que definir, José, ¿cuál es el lugar del actor, la actriz, o cuál es la función, cómo la caracterizarías dentro del colectivo zoológico? Así, si tuvieras que hacer esa definición, ¿qué es ser actor o actriz en el colectivo zoológico?
O sea, qué ser actor en el colectivo no lo sé, la verdad. Podría hablar particularmente de los procesos en los que yo estuve. O sea, claro, desde los procesos que estuviste. Y en relación a eso, yo creo que el actor pasa a ser otro elemento de la puesta en escena, ¿no? Que está, no sé si al servicio, pero que es otro elemento de la puesta en escena, ¿no? Junto con la propuesta escenográfica, junto con la propuesta textual, junto con la propuesta lumínica, junto con la propuesta del mapping. Creo que es otro elemento que está significativo, digamos. No creo que el proceso actoral del colectivo pase por enfocar todo el trabajo escénico en el actor, digamos. De hecho, mucho del trabajo está, de lo que yo recuerdo, más en investigar para encontrar quizás los elementos escénicos que se ponen en juego. Hay mucho elemento que está puesto en la construcción de la escenografía, hay mucho elemento que está puesto también en que el ejercicio técnico de la obra resulte bien, y resulte muy bien técnicamente en su ejecución. La propuesta de lumínica y de mapping también es muy importante. Eh, Todo el trabajo con la cámara también tiene un elemento muy, muy fuerte. Por lo tanto, creo que el actor del colectivo es un actor que se mueve entre todos esos elementos y tiene que de alguna otra forma eh, trabajar en conjunto con todo ello. Por ejemplo, creo yo también mucho del trabajo actoral. Hay un trabajo de dirección, lógicamente, sobre la actuación, pero también hay mucho de confianza y libertad, ¿no? En el trabajo que el actor puede hacer. Eh, y cómo el actor desde su lugar se suma a todos estos elementos. Incluso recuerdo un tiempo que se conversaba, ¿no? En el colectivo y trataba de pensarse estéticamente cómo sería este estilo actoral, y se hablaba mucho del actor operador o de la actriz operadora, ¿no? Que es, en el fondo yo actúo, pero todo mi concentración actoral no está en el desarrollo de mis emociones y de mi personaje, sino que también está en que todo el aspecto técnico de la obra logre sustentarse. Entonces hay muchas veces en que uno está, por ejemplo, en cámara, en un primer plano, y tú sabes que estás en un primer plano, pero tu concentración está tanto en la emoción que estás sintiendo en ese momento como en mover el cable, porque sabes que ese cable se tiene que mover para que el camarógrafo se mueva, para que la cámara se mueva y para que los otros compañeros de escena también puedan desplazarse. Entonces, incluso en términos actorales, era siempre un estado de actuación, no de concentración única, sino que había que repartir la concentración, en que el proceso actoral funcionara y también funcionara todo el aparato técnico, ¿no? Que hacía posible también que la obra se pudiera contemplar. Me parece súper interesante tu respuesta y preguntarse qué significa ser actor o actriz dentro de un contexto y un proceso particular. Porque en verdad hay múltiples maneras de ejercer la actuación. En este caso también, además, yo pienso que de ser actores y actrices, operadores y operadoras, ejecutantes, también hay se desarrolla todo un espacio de un actor o actriz que está implicado en el proceso discursivo también de la obra. Sí, sí, concuerdo con eso. Lo cual muchas veces también generaba discusiones también al interior del colectivo, ¿no? Pues el rol del actor, o cuánto tiempo se le dedicaba, ¿no? Actor y actriz, quiero decir. Y cuánto tiempo se le dedicaba a eso, o dónde estaba el foco finalmente, porque si el foco se ponía más o menos en lo técnico, más o menos en lo actoral, eso también genera, y creo que también es una de las características que han permitido que el colectivo genere un lenguaje también en relación a eso. Como aquí en el caso del colectivo creo como la intención de que no todo esté puesto en la actuación, sino que el actor también participe de la elaboración ideológica o de la discusión ideológica de la puesta en escena, y que también participe de el aparataje técnico, ¿no? que implica poner una obra en escena, ya sea desde en escena sujetar un cable,
como poner un tornillo para levantar la escenografía o mover un foco, porque todos esos elementos son también muy significativos en la propuesta del colectivo. Tengo una pregunta respecto a esto mismo. ¿Cómo lo relacionas, cómo lo ligas tú con tu propio proceso de formación actoral? Estos desafíos o estas tareas o distintas funciones que se da al actor o a la actriz en el colectivo zoológico. ¿Cómo lo relacionas tú con tu tiempo de formación como actor en la universidad? No, voy a hacer esa pregunta porque después tengo otra a propósito de esto. Bueno, la formación en la escuela de teatro que yo tuve, por lo menos en la Universidad Católica, que, bueno, egresé de esa escuela, por lo tanto es el conocimiento que tengo como de la academia. Es una formación que está muy enfocada en el actor, ¿no? Creo que es, bueno, de hecho es licenciatura en actuación, pero al mismo tiempo en una determinada función del actor, ¿no? Que es el actor que interpreta un papel. Por lo tanto, creo que la mayor parte del esfuerzo está independiente del estilo que uno maneje, que tu ejercicio actoral dentro del escenario sea eficiente de acuerdo a unos determinados parámetros estéticos que la escuela también tiene, ¿no? Que es donde creo yo prima mucho la idea del realismo y la idea de la verdad emocional, ¿no? Creo que como que todo el trabajo, de alguna forma que uno hace de la interpretación textual, en lo que yo pasé, estaba enfocado en que tu trabajo como actor fuese creíble, ¿no? Que para el público, que fuese emocionante, que uno fuese capaz de transmitir la verdad del personaje como si el personaje fuese algo que está fuera de ti y que tú de alguna forma tienes que técnicamente ser muy hábil para poder interpretarlo y transmitir eso al personaje, al público, ¿no? Y también muy al servicio de lo que el dramaturgo escribe y también lo que un director te dice desde fuera, que tienes que guiar tu proceso, ¿no? Y se dejan de lado muchos otros elementos, ¿no? Como desde la propia gestión o desde la propia construcción técnica, o se dejan de lado otros elementos y todo está enfocado en lo actoral. Entonces, claro, creo que la propuesta del colectivo está en que el actor, porque ha sido formado para actuar, pueda hacerlo, pero pueda hacerlo en diálogo también con otros elementos que son significativos de la puesta en escena. En este caso, por ejemplo, recuerdo algunas obras en donde en el TEUC, por ejemplo, uno llegaba, ¿no? Y la escenografía ya estaba puesta, el vestuario estaba listo, entonces todo se movía en torno a que uno como actor hiciese su papel, ¿no? Lo mejor posible. En cambio, creo que acá la propuesta del colectivo es que tanto la actuación como todos los otros elementos que conforman una puesta en escena, hay una implicación real del grupo. Y por lo tanto también involucra aprender muchas más cosas o estar dispuesto a hacer muchas más cosas que en otro tipo de trabajo, creo. En donde todo está en función del actor, y creo yo el trabajo del colectivo quizás todo está en función finalmente del resultado escénico. Y donde muchas veces el problema de la actuación no es el problema fundamental. Y eso implica también muchas cosas, porque en mi caso, claro, no tuve formación en escenografía, ni formación técnica que me permitiera, por ejemplo, entender cómo instalar las luces. Son cosas que uno no aprende en la escuela y que en el caso del colectivo uno va aprendiendo también por la implicación de los propios compañeros, ¿no? O sea, creo que hay, en el colectivo hay una alta implicación también con eso. Creo que hay una rigurosidad también con que el trabajo técnico sea muy riguroso, ¿no? Entonces, yo participé de dos procesos y en los dos procesos aprendí también de ese trabajo. Muchas veces tampoco supe cómo hacerlo,
pero traté de involucrarme en que, desde los conocimientos que tenía, poder involucrarme en esas otras labores. Supongo que algunas veces lo hice bien, otras veces no lo hice bien, pero sí tenía conciencia que no era solo actuar, sino que era participar de todo eso, intentar participar de todo eso otro. Súper. Estoy con más o menos conexión, ¿ya? Pero logré seguir la respuesta. Quiero preguntar una cosa, pero no sé cómo hacerlo. Estoy enredada con mi pregunta. Pero de alguna manera también, Dark, pensando cómo vas desarrollando la respuesta y ya como para ir acercándonos al cierre también de la entrevista, eh, ha sido también una autoescuela para ustedes. Descubrir otros espacios o otras facultades, otras funciones más que facultades del actor, de la actriz también. Ir ganando en conocimiento de otros aspectos que son necesarios dentro de la escena, desde el lenguaje y desde las necesidades del propio colectivo. Y tú nos contabas al comienzo, José, que ya no estás actuando, que Dark fue tu última experiencia actoral. El segundo proceso de Dark fue claro, El esto es segundo. la última función que he actuado hasta ahora es Dark. Uh-huh. ¿Y de qué manera ese proceso entonces y esa última experiencia actoral tiene relación con lo que estás haciendo hoy en día? Wow, Desde, ¿no? desde este terreno más transdisciplinario que nos contabas. ¿Hay algo, Dark significó en ese sentido un hito para ti, un descubrimiento de algo en ti como creador que te hace estar en el espacio en que estás hoy día desarrollándote como artista? Yo creo que sí, ¿no? Creo que todo lo que uno hace no es porque no quiera responder la pregunta, pero creo que todo lo que uno hace, en el fondo, es el camino que uno recorre, ¿no? De alguna u otra forma, claro, sí, tiene mucho que ver con lo que hago ahora, porque es parte del camino que he recorrido también, y también de mucho de lo que he aprendido, particularmente el hecho, hace un tiempo también albergaba la idea de desarrollar una búsqueda artística que no fuese solamente desde lo escénico. Eh, por lo tanto, coincidió con que eh, el proceso de Dark también fue complejo, ¿no? En términos personales, creo yo, para los que fuimos parte del grupo, en ese proceso de creación. Eso coincidió también con otro elemento en aspectos vitales, y justo después del proceso de Dark, o durante el proceso de Dark, dije, bueno, me gustaría como probar otro lenguaje o otras posibilidades artísticas que no son solamente lo escénico arriba del escenario, sino que lo escénico en otros espacios o vinculado con otras disciplinas. Por lo tanto, la pregunta es compleja y ameritaría para, para poder calibrar en el fondo, porque es una muy buena pregunta y una pregunta grande, ameritaría como un proceso de reflexión más profundo que quizás que el que puedo hacer ahora. O sea, ¿cuál es el aprendizaje específico, tanto en términos artísticos como vitales, que Dark me ha dejado? Tendría que pensarlo mucho, pero si hay algo del trabajo del colectivo, yo creo que es algo que fue un aprendizaje para mí. Tiene que ver también con la implicancia y la rigurosidad con el trabajo, ¿no? Y con la rigurosidad con aspectos técnicos, ¿no? En los distintos niveles también. O sea, las personas con las que yo interactué y trabajé en Dark, tanto en Dark y bueno, vamos a hablar de Dark, ¿no? Porque eh, son personas que también admiro mucho en su talento y en su capacidad, digamos, en su capacidad artística, tanto en términos actorales como artísticos. O sea, por ejemplo, el trabajo que hace Nicolás con Loren en términos de dirección me parece que es un trabajo muy riguroso, y también
en el sentido de lo que significa proyectar un proceso de investigación artístico en el tiempo y sostenerlo desde la función de un colectivo. En términos actorales también, o sea, recuerdo las escenas que trabajé con Germán, por ejemplo, con el Guille, con la Vivi, con Juan Pablo. Son actores también y actrices que admiro mucho. El trabajo de Paula también, cuando tanto escénicamente, cuando compartimos escenario, como su trabajo en la producción, y también el trabajo de Pablo, en toda la rigurosidad técnica que tiene, creo que fue un gran aprendizaje. Fue un gran aprendizaje también en el compromiso con el propio trabajo. En términos personales, creo que para el colectivo también hubo mucha agua, ¿no?, que corrió en ese proceso. Y eso ya tiene que ver con términos personales, ¿no? Pero sí, Dark, las personas con las que trabajé, que también son personas que admiro mucho también, artísticamente. Oye, José, y te podríamos pedir, si es que quieres, por supuesto, es una idea que se me ocurre ahora, que estás contándonos todo esto, que después de las entrevistas nosotros le hemos pedido diferentes ejercicios como para complementar con contenidos. Por ejemplo, no sé, al Nico le pedimos que nos hiciera una lista de referentes teóricos que para él fueron importantes para el proceso. A otro le pedimos que hiciera una lista de música de Spotify que pudiera relacionarla con el proceso, diferentes cosas. Te podríamos pedir a ti, quizás algo muy íntimo y puede ser otra cosa, pero una reflexión que puede ser escrita o un audio, no sé, como un formato que te acomode sobre esto que estás contando, sobre eh, cómo este impacto de Dark en lo que estás haciendo ahora, quizás cómo te marcó, o esta relación que fue quizás la última vez que actuaste, no sé, una reflexión en ese sentido, ¿o no? Sí, Sí, sí. sí. No, no me comprometo con una fecha exacta, Uh-huh. no sé hasta cuándo se las puedo enviar. Igual puede ser algo breve, no sé. No sé qué te parece, Connie. Fue como una idea que se me ocurrió ahora escuchándola A mí hablar. me parece, sí, a mí me parece buena idea, siempre y cuando al José Sí, le pues sí, parezca sí, buena idea, sí. sí. Y porque también puede ser, como para contarte un poquito, José, cómo estamos viendo la arquitectura del sitio, de esta colección de Dark, es que como hemos trabajado con la memoria personal en estas conversaciones, que obviamente siempre está entramada por una memoria del colectivo, pero el énfasis ha estado en poder conversar de manera más profunda con cada uno, con cada una por separado, ¿ya? Entonces la colección va a contar con selección de documentos, que en algunos casos son más, en otros menos, pero que cada uno de ustedes realizó a propósito de lo que recuerda, de lo que se activó de manera más fuerte, también dentro de la conversación, ¿ya? Entonces puede ser lo que dice la Cata, que me parece interesante, pero también puede ser que quizás, como volviendo a navegar por el drive que te mandé, nos digas, sabes que estas dos fotos, por ejemplo, sintetizan mucho mi experiencia, y escribirnos y contarnos en un textito breve que me lo puedes mandar por WhatsApp si te acomoda más como por temas de tiempo, por qué elegiste esos dos documentos, pero en el fondo invitarte a que también dentro de esta colección tú hagas tu propia selección para que esté también representado en esta trama de memoria que la tejen todos y todas, Genial. con sus distintas miradas, con sus distintas perspectivas. Entonces, nosotras en cuanto a plazo, estamos tratando de hacer el esfuerzo de que al menos un avance importante del minisitio de Dark esté a fines de enero. Pero también puede ser que en el fondo, si tú tenés poco tiempo, que esto lo hagas como durante febrero, porque en marzo sí es como un deadline. Ok, voy a intentar hacerlo Como como que, inicio de marzo. claro, no es como que no quiera destinarle tiempo, sino que creo que si me comprometo a hacerlo, me gustaría que fuese como un proceso de reflexión, ¿no? Para eso requiero como un poco de tiempo. Sí, Eh, pues no, claro.
Pero Y yo creo también que en esos plazos que tú me dices, fines de enero o mediados de febrero o inicios de febrero, creo que puedo hacerlo, puedo comprometerme a ese tiempo. súper. Y Porque, también Gracias. contar, Dale, Connie, perdón. José, también contarte que esta entrevista a nosotros nos gustaría colgarla en el sitio, porque han estado la entrevista de todas las conversaciones que hemos tenido y nos gustaría poderla también dejar como un archivo que puede consultar alguien que acceda a la colección de Dark. ¿Qué te parece a ti? claro, sí, me imagino que las otras están también, ¿no? Sí, también, todas Sí, po, están. todas Pero las es importante que estén de acuerdo, que estés de acuerdo tú en este caso, pues, con la Sí, tuya. siento claro bueno, si bien es el último proceso que yo actué en algún momento, claro, no es como que no es como que me haya jubilado de la actuación, en algún momento espero volver a Sí. actuar. Solo fue como por razones de decisiones, ¿no? Que después de hacer Dark ya me dediqué a hacer como otro tipo de trabajo. Y siento que en todo lo que hemos conversado no logro como todavía acceder o rememorar ni el 80% o mucho más del proceso de Dark. Mm. En ese sentido, si se te ocurren cosas, por ejemplo, ahora, típico que con la conversación se activan cosas y te acuerdas después de algo que te gustaría compartir, ¿no? Nos pueden mandar incluso audios de WhatsApp, por ejemplo, pensando en que no hay que sentarse a escribir un documento. Nos interesa también ese tipo de reflexiones quizás más espontáneas. Estamos abiertos a eso también. Mm. Es que eso. ¿Ok? Ya, pues, oye, gracias, José, por el Sí, tiempo. Muchas gracias, No, fue sí, súper interesante. espero que haya sido como, bueno, importante o que haya aportado al trabajo de archivo. Sí, de sí, todas de todas maneras. maneras, de todas Sí, maneras, de todas maneras, yo me quedo muy contenta con la entrevista, con haber conversado, te agradecemos de verdad mucho el sí. tiempo y abrir también estos procesos que tienen su complejidad, bueno, que tiene también su, no sé, pues que es importante agradecerte, creo, valorar ese espacio de haber compartido con nosotras tu propio proceso y Mm. que la conversación quede en el fondo abierta también. Si te gustaría volver a conversar, por ejemplo, también nosotras quedamos dispuestas, ¿ya? De todas Vale, maneras. como ustedes lo vean mejor, digamos. Súper. Sí, O sea, como ¿ya? abierto a que el archivo que están preparados. Y además, como, bueno, no sé si me parece una iniciativa muy valorable, la verdad. O sea, me parece muy interesante el trabajo que están haciendo. Sobre todo porque es poner en valor también el proceso. Y en lo que ha sido una experiencia escénica, muchas veces el proceso queda eclipsado por el resultado final, ¿no? Como si todo estuviese ahí. Y la posibilidad como de reflexionar sobre el teatro a partir del proceso y la memoria y el archivo me parece muy interesante. Así es que mi agradecimiento es para ustedes, no solo por el proceso de Dark, sino por el trabajo que están haciendo también. Gracias, José. Muchas gracias. Ya, pues, Ya, estamos en contacto entonces. Ok, eso. Que estés ha muy sido un gusto para bien. mí, muchas Chao, gracias. Un Cata. gusto. Nos vemos, Connie. Chao, Ya. chao. Que estén bien. Chao. Chao.